¿Qué pueden tener en común todos los campeones mundiales y a la vez que tenga que ver con España? ¿Será el flamenco? ¿Será el vino? ¿O será la apertura española? Bueno, es todo eso y mucho más, pero hoy nos vamos a encargar de hablar de la apertura española. Esta apertura comienza con E4, sigue con E5, caballo F3, caballo C6, todos movimientos muy naturales, esto se da en todos los niveles. Y luego de alfil B5 tenemos la apertura Ruy López o también apertura española. Es una apertura complicada que contiene muchísima teoría y que a nivel del más alto nivel pues hay que saber demasiado para jugar. Pero aquí vamos a aprender una forma agresiva, divertida y fácil de jugar. Entonces, empecemos por describir qué es lo que pasa acá. Se está amenazando el caballo en C6 y con eso peligra el peón en E5. Hay muchas variantes, como decíamos, y las negras en algún momento van a jugar D6 entonces para proteger su peón. Pero primero pueden empezar por jugar A6 para expulsar a nuestro alfil. Este alfil va a A4 y luego si juegan D6. ¿Y qué hacemos nosotros? En ese momento enrocamos. Todos estos movimientos van surgiendo naturalmente, así que no es necesario memorizarlos. Bueno, enrocamos y esto a la vez es poco provocador porque estamos invitando a las negras a que nos jueguen B5, pues les molesta esta clavada, entonces nos juegan B5 y seguimos con alfil B3. Y en este momento la mayoría de jugadores juega alfil G4 porque a los aficionados les encanta hacer esta clavada. Y veamos cómo nosotros vamos a contestar. Respondemos con H3, interrogando al alfil qué hacer. Si quiere tomar, si quiere retroceder, en la mayoría de los casos va a retroceder. Si toma, por ejemplo, alfil por F3, bueno, dama por F3, tenemos una amenaza directa de jaque mate. Tenemos una dama muy activa. Y además las negras nos han entregado una pieza más valiosa que es el alfil. Luego de esto podemos jugar, por ejemplo, C3 para quitarle esta casilla al caballo, del caballo negro, y tenemos una posición muy buena. Pero acá lo que hacen normalmente es ir a H5 y aquí entonces parece que todo está muy bien, pero tenemos una sorpresa. Hacemos caballo por E5. Sí, entregando la dama. Es algo que recuerda al mate de legal, pero es diferente. Sacrificamos la dama, a la vez estamos atacando también al alfil, o sea que si no toman, nosotros tomamos ese alfil. Y después de alfil por D1 lo que tenemos es alfil por F7 jaque. El rey solo tiene una casilla que es E7 y luego de eso tenemos caballo por C6 atacando a la vez a la dama. Ahí recuperamos esta pieza. El rey toma el alfil en F7 y luego sigue caballo por D8 jaque. Después de torre por D8 tenemos torre por D1 y como resultado de este intercambio donde inicialmente ofrecimos la dama, tenemos dos peones extra, que esto ya para el final debe ser técnicamente ganador. Ahora empezamos a ver variantes, pero variantes divertidas de las que nos gustan a nosotros. Si en esta posición cuando nos han atacado aquí el alfil con B5 y vamos a B3 y veíamos alfil G4, si ahí no juegan alfil G4 las negras, entonces pueden jugar algo más sólido como caballo F6 atacando nuestro peón E4. Esto de hecho es un buen movimiento para las negras, pero aquí también tenemos unos patrones y trampas para utilizar. Hay dos formas de seguir aquí. Podríamos jugar en una forma, primero una forma más sólida que es con C3, movimiento que es común en la apertura Ruy López, donde se prepara el avance de 4, donde llenamos el centro con nuestros peones y conseguimos una ventaja espacial. Es una posición muy buena. Al ver esto, algunos de tus oponentes van a tomar el peón E4 porque estaba amenazado, ¿por qué no tomarlo? Y esperarían que nosotros siguiéramos con torre E1. Luego con eso para volver con su caballo atrás. Pero en lugar de esto, ya tenemos un movimiento con el que sorprendemos y con el que ganamos. Jugamos alfil D5, atacamos un caballo, atacamos el otro, y con solo esto tenemos la partida ganada. Volvemos un poquito atrás cuando las negras juegan caballo F6. Decíamos que hay dos formas de continuar, una con C3, ya la vimos, y también podemos, sin embargo,
pasar a una forma más agresiva, más arriesgada, que es caballo G5, donde tenemos algo como el ataque del hígado frito que tanto nos gusta. Tenemos allí mirando caballo y alfil al punto F7. Y esto es algo que va a confundir a tus oponentes, porque el ataque del hígado frito se da en la defensa de los dos caballos en la apertura italiana, pero pocos esperan que esto ocurra en la apertura Ruy López. Sin embargo, gracias a que nuestro alfil fue reubicado de esta otra diagonal hacia la diagonal de B3, ahora tenemos oportunidad para usar esto. ¿Y cómo se defienden las negras de este ataque sobre su peón F7? No es fácil. Por ejemplo, si juegan D5, cierran la diagonal, pero entonces tomamos con el peón E. Y curiosamente, aquí también cuando toman con el caballo, tenemos todo para ejecutar el mismo truco. Simplemente jugamos caballo por F7, atacando las dos piezas pesadas, sigue rey por F7 y luego continuamos con dama F3, que es jaque, y el caballo en D5 está perdido. Con esto vamos a recuperar la pieza y en el camino hemos ganado material. Si el rey se esconde en E8, entonces tenemos alfil por D5 y ahora además estamos atacando al caballo en C6. Y si las negras, para salvarse de esto, que cometen el error de jugar caballo D4, pues dama F7 es jaque mate. Esto sucede muchas veces. Antes de continuar, te recordamos que debes estudiar la clase maestra si quieres alcanzar tus metas en el ajedrez pronto, hacerlas realidad. Muchos estudiantes, o todos los estudiantes de ajedrez siempre tienen metas, pero la verdad que no siempre se esfuerzan por conseguirlas o no siempre encuentran lo que necesitan para lograrlo. La clase maestra está enfocada en esto, en resolver esos problemas que tienes. Estudia la clase maestra, que además es gratis. Ahora sigamos viendo opciones. Después de alfil B5, comienzo E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, vamos a ver qué puede suceder a nivel de aficionados, qué opciones hay, y luego pasaremos a ver qué hacen los profesionales. Entonces tu oponente ve que estamos atacando su caballo y con esto también el peón en E5, y entonces puede defenderse desde ya con D6. Esto parece que ya consolida la posición, pero está exponiendo un poco a su rey. Y con esto el caballo queda clavado. Entonces, en este caso, esto lo podemos aprovechar golpeando directamente en el centro con el peón D4, donde amenazamos ya sea avanzar hasta D5 o tomar en E5, haciendo que las negras recapturen por D4 y nosotros caballo por D4. Con esto atacamos con dos piezas este caballo en C6. Lo van a defender con alfil D7 y entonces simplemente continuamos con el desarrollo, caballo C3. Entonces tu oponente, molesto por esa tensión que hay ahí sobre el punto C6, va a querer hacer este intercambio de caballo por D4 y nosotros hacemos dama por D4. Después tu oponente, para acabar con toda esa tensión, puede hacer alfil por B5, sigue caballo por B5 y las negras creen que ya todo está bien. Luego de esto, el movimiento más común de las negras es caballo F6 y curiosamente con este movimiento pierden, porque inmediatamente avanzamos el peón a E5, con este atacamos D6, atacamos también al caballo y la presión sobre el punto D6 es con nuestra dama, con el peón, con el caballo incluso, lo que hace que cuando las negras tomen en E5 con su peón y siga dama por E5 jaque, ganemos la partida, porque tenemos un ataque doble, atacamos al rey y a la vez atacamos en C7. Después de que las negras se cubran como sea que lo hagan, por ejemplo con su dama, entonces hacemos caballo por C7 jaque, luego vamos a intercambiar damas y en la siguiente jugada nos podemos ganar la torre gracias a nuestro caballo. Ganamos ventaja material y con eso la partida. Sigamos viendo, algunos de tus oponentes van a querer jugar lo que se le llama la defensa bird. En la apertura española, no es la apertura bird, es la defensa bird en la apertura española, donde después de alfil B5 juegan caballo D4. De esta forma contraatacan nuestro alfil y han retirado su caballo de C6, donde siempre iba a estar presionado. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, lo primero es intercambiar el caballo, caballo por D4, E por D4 y luego enrocar. Enrocar es algo que
Si podemos hacerlo cuanto antes, nos va a servir porque ya aquí, por ejemplo, ya habíamos desarrollado las piezas del flanco de rey, entonces estaba muy bien enrocar. Y las negras, en cambio, van a tener algunos problemas para desarrollarse. Si por ejemplo juegan caballo F6, movimiento normal, podemos atacar este caballo jugando E5. Entonces esto va a ser molesto porque este caballo va a tener que moverse nuevamente. Entonces por ahí hay un pequeño problema. Otro pequeño problema es que normalmente las negras quieren desarrollar su alfil de casillas claras, pero la forma como necesitarían hacerlo es moviendo su peón de D, pero no se puede porque este peón está clavado por nuestro alfil. Entonces tampoco no pueden desarrollar ni el caballo ni ese alfil. Entonces lo que pueden hacer es desarrollar su alfil de casillas oscuras, pero también es bueno deshacerse primero del alfil que está molestando. Entonces juegan A6. Nuestro alfil entonces retrocede, en este caso a C4, ya no a A4, que no tendría sentido, a C4. Y este es uno de los trucos de la apertura española, o Ruy López, porque al reubicarnos en esta diagonal, la posición se convierte en algo como de la apertura italiana, que nos permite ejecutar ciertos ataques tempranos. Si tu oponente juega, por ejemplo, aquí alfil C5, decíamos que iba a desarrollar su alfil de casillas oscuras. Este es un movimiento sólido y normal, pero que aquí falla. Y no es fácil verlo si no lo conoces. Alfil por F7, sacrificamos el alfil. Son las opciones que se abren cuando reubicamos este alfil por esta diagonal. Después red de rey por F7, tenemos dama H5, jaque y ataque doble, donde recuperamos la pieza con interés, porque hemos tomado el peón en F7 y hemos expuesto al rey, y esto nos da una partida ganada. Otra opción que tu oponente puede tomar cuando nos ha jugado A6 y nos ha hecho reubicar nuestro alfil en C4, tipo apertura italiana, es jugar B5 para seguir molestando a nuestro alfil. Tal vez con la idea de que, bueno, cuando se mueva nuestro alfil, entonces nos sigan avanzando los peones y soñando con encerrarnos este alfil. Pero eso es porque definitivamente nuestro oponente espera que movamos el alfil a B3. Sin embargo, aquí no tenemos que hacer eso. Decíamos que se crean nuevas opciones cuando nuestro alfil se ha reubicado en esta diagonal antes de tiempo, y eso es que podemos hacer aquí alfil por F7 nuevamente sacrificando este alfil. Es una táctica que funciona muy bien y que no es fácil de ver su peligrosidad si no se conoce esta variante de antemano. Porque resulta que después de rey por F7 tenemos dama H5, otra vez jaque, pero aquí todavía no se entiende por qué, pues ya no hay alfil en C5 que podamos tomar, no se entiende qué pasa. Sin embargo, las negras pierden porque luego de G6 tenemos ahora dama D5, jaque, y tenemos la torre en la esquina lista para tomar. Conseguimos ventaja material nuevamente, esta vez grande. El rey sigue expuesto y nuevamente tenemos una ventaja que nos asegura ganar la partida. Bien, ya vamos acabando, pero tenemos que saber qué jugar contra un oponente más avanzado que ya sabe algo de teoría y sabe identificar algunos movimientos correctos. Después de alfil B5 nos juegan A6, vamos con el alfil a A4 y nos juegan caballo F6. Todavía no jugando B5, sino desarrollando el caballo. Y de nuevo, como decíamos, para no jugar las líneas principales que son altamente teóricas y complejas, para no jugar eso, vamos a jugar de una forma más agresiva. Vamos con D4, intentando abrir el centro de una vez. Atacamos al peón en E5, amenazamos con avanzar a D5, y por lo tanto la mayoría va a tomar con las negras en D4. Y luego de eso nosotros enrocamos, preparando así la columna E para nuestra torre, que va a ser muy útil en muchas variantes, donde por ejemplo hace que sea peligroso para las negras tomar el peón E, porque dejaría expuesto a su rey y demás. Y esto es algo que nosotros vamos a aprovechar, porque entonces tenemos la posibilidad de avanzar con el peón E a E5 para molestar al caballo. Y si las negras tratan de impedir esto jugando D6, entonces dejan expuesta esta otra diagonal donde tenemos nuestro alfil que clava al caballo, y entonces podríamos hacer caballo por D4. Con esto aumenta la presión sobre el caballo en C6, y aunque esto no es el fin del mundo, de todas formas es una posición muy buena de ataque para nosotros.
Sin embargo, volviendo atrás, es más jugado aquí por las negras B5 para expulsar nuestro alfil, y aunque es lo más jugado según la base de datos, es prácticamente también un error, porque esto nos permite reubicar el alfil en B3 y aquí entonces tenemos ya dos ideas de ataque que podemos utilizar. Ya las nombramos, pero aquí están juntas. Tenemos la posibilidad de avanzar el peón a E5, pero ahora con el alfil en B3 tenemos la oportunidad de saltar con el caballo a G5 y molestar en el punto F7. Para las negras es difícil resolver estas dos amenazas al mismo tiempo. Y bueno, no pueden hacerlo, entonces juegan por ejemplo alfil C5 pensando ya en enrocar inmediatamente en la siguiente jugada, así neutralizarían caballo G5, pero no pueden neutralizar el avance E5. Y entonces ponemos a pensar qué hacen con su caballo. Volver atrás es muy pasivo, además retrasaría nuevamente el enroque, y entonces ir hacia adelante es lo que le queda a este caballo, pero ¿a dónde? Si se mueve por ejemplo a E4, tenemos dama E2 por ejemplo y pues casi seguro que nos ganamos ese caballo. Entonces ese caballo no puede ir así a cualquier lado. Lo otro que juegan en la mayoría de los casos es caballo G4, donde parece bueno porque atacan con estos dos caballos nuestro peón E. Aunque este peón no va a poder ser tomado todavía porque nosotros podemos jugar torre E1 y vamos a atacar todo lo que esté ahí. Antes tienen que enrocar. Sin embargo, la forma más... Bueno, tenemos varias formas de continuar acá y la más sólida aquí es jugar con C3, donde simplemente parece que queremos tomar en D4 o molestar al alfil. Entonces cuando las negras toman en C3, se limpia, se libera la columna D para nuestra dama y entonces podemos moverla a D5, creando así amenaza directa de jaque mate, pero a la vez estamos amenazando al alfil en C5. Las negras se pueden cubrir con dama E7, responde a ambas amenazas, pero entonces seguimos con caballo por C3. Recuperamos el peón y conseguimos una posición muy fuerte donde hay muchas amenazas. Las piezas negras, en cambio, por su parte, no se ven coordinadas, están dispersas por todo el tablero y hay diferentes debilidades alrededor. Por ejemplo, el caballo de C6 está clavado por la dama y porque la torre está en la esquina indefensa detrás. El alfil en C5 está un poco colgando, podríamos decir, porque depende de la dama. Estamos también amenazando con saltar con el caballo a E4 que atacaría a ese alfil también. También podemos llegar a jugar alfil G5 que atacaría a la dama. Con eso se caería también el alfil. Seguimos presionando sobre F7 y además el caballo en G4 está bastante desubicado. Con todo esto es fácil que las negras se equivoquen. Si por ejemplo enrocan aquí, entonces podemos seguir ya con alfil G5. Es algo de lo que puede pasar, de todo eso que hay ahí es algo de lo que puede pasar. Después de dama E8 sencillamente tomamos el alfil en C5 y la posición de las negras se derrumba. Finalmente veamos cuál es la forma correcta de jugar para las negras. Entramos cuando hemos jugado D4 último movimiento y las negras tienen que tener cuidado, ya vimos. Así que después de esto, de tomar en D4 y de nosotros enrocar, en lugar de jugar B5, que ya vimos que prácticamente pierde, tienen que jugar alfil E7 y enrocarse tan rápido como puedan. Y luego de eso entonces ya la posición estará más segura. Sin embargo ahí nosotros todavía podemos jugar E5 ganando un tiempo atacando a este caballo, donde el caballo pues no puede ir atrás para no dañar el enroque y en este caso se puede mover hacia adelante porque luego podría escapar si es necesario de la casilla de 4, podría escapar por C5 donde ya su alfil no está para impedírselo. Entonces caballo E4. En este caso nosotros seguimos con caballo por D4 y después de todo esto tenemos una partida igualada donde si las negras siguen con algo normal, por ejemplo como tomar en D4 o con enrocar, tenemos una posición de medio juego aproximadamente igualada, todo estará bien.
Pero en el ajedrez, bueno, el ajedrez es perfecto, son tablas y ambos bandos juegan perfectamente, pero en la realidad eso no pasa y siempre hay errores de parte y parte. Y eso es lo que hace que el ajedrez sea tan agradable y podamos jugar partidas emocionantes. ¿Qué pasa si nuestro oponente aquí, por ejemplo, ve que el peón en E5 ha quedado colgando y lo toma? ¿Por qué no tomarlo si ahí está y el rey parece estar muy bien protegido? Bueno, en este caso todavía hay un problema y es que podemos jugar torre E1 porque los caballos quedaron alineados y quedaron sobre la columna E. Y después de esto, pues podemos ganar un material porque ganamos uno de esos caballos. Las negras no pueden sostener su caballo con D5 porque todavía tenemos el alfil allí por la diagonal. Y tampoco pueden jugar F5 para sostener ese caballo porque tenemos el nuestro apuntando allá F5. Así que en esta posición tienen que aceptar un intercambio. Bueno, afortunadamente se pueden salir de esto con caballo C5, donde nosotros vamos a tomar un caballo y aquí nos toman el alfil, o sea que parece que ahí las negras todavía salen bien libradas. Sigue torre por E5 y sigue caballo por A4. Entonces parece que, bueno, las negras salieron bien de esto. Pero entonces tenemos caballo F5, donde tenemos dos piezas contra el alfil, solo defendido, bueno, por dama y rey. Van a perder material las negras aquí. Sigue después de esto enroque, ya aceptar que pierden el alfil. Sigue entonces caballo por E7 jaque. Tenemos una pieza de más. El rey va a la esquina. Todavía no terminan las cosas porque después de esto, aunque tenemos ya una ventaja ganadora, podemos aumentarla jugando dama H5. Y dado que tenemos varias piezas cerca del rey, pues las negras no pueden detener nuestro ataque. Incluso aquí va una pregunta final, que es ¿qué pasa si las negras juegan D6? ¿Cómo podemos rematar la partida aquí con las blancas? Es una muy buena forma de terminar esta lección. Encuentra el movimiento ganador y además recomendarte estudiar todas las demás lecciones que tenemos aquí de la apertura española y de tantas otras aperturas más.